Bueno, ahora quiero que me digas cómo puede ayudar a una persona la oratoria en su día a día, en su vida. En todo. Estamos todo el día hablando. Si tú mejoras tus habilidades comunicativas, pues es que la oratoria tiene mucho que ver con el liderazgo. Es que hasta si tú y yo queremos ir al cine, te quiero convencer, si manejo bien la oratoria te voy a convencer más. Sí. ¿O no? Es que si tienes que vender algo o si tienes que exponer algo, tienes que decir lo que estás consiguiendo como equipo, si lo sabes contar, lo vas a poner en valor. Vale, pues te voy a hacer una pregunta entonces. Venga. ¿Qué habilidades crees que debe tener un buen comunicador? Mira, la primera te lo dije antes, generosidad. Sí. Querer regalar algo, querer dar algo, no estar en tu ego, preocupado de ti. A todos nos gusta salir bien parados, claro que sí. A mí me encantaría que todo el mundo que nos viese, ¡oh, es estupenda Sonia! Pero mira, no va a ser así. Ya. Va a haber gente a la cual le vamos a gustar más, menos, tú, yo y cualquiera. Entonces, lo primero, generosidad, y que lo importante no es lo que piensen de ti, sino lo que estás contando, el mensaje. Eso es lo primero. Lo segundo, motivación. Que te mueva algo, que tengas ganas de contar algo. Si no tienes ganas, déjalo, no lo cuentes. Sí. Yo siempre digo, es una idea loca pensar que algo que a ti no te mueve le va a mover al otro, ¿no? Totalmente. O sea, yo hago una presentación, a mí me parece un rollo. Si a ti no te gusta, va a ser... A mí me parece que es un pestiño, pero yo quiero que todo el mundo haga ¡guau! Es que eso no va a pasar. Yeah. Hay una cosa que se llaman las neuronas espejo. Y es que el público va a vibrar en lo que tú estés. Y para hablar en público requieres de energía, ¿eh? Tú no puedes estar con la energía que estás como si estás ahí en el sofá de tu casa. Eso no es interesante. Sí. Pues enlazando con esta pregunta, ¿cómo se puede conseguir la atención del público? De un público que sabes que quizá no te puede escuchar o quizá no tiene el interés. A ver, yo siempre digo que si alguien no te quiere escuchar, tiene derecho también a no escucharte. Claro. Partamos de ahí. Es que a mí la gente me dice, cuando tú vas a dar un curso a una empresa, que quizás alguien va, porque no es porque... Obligado. Claro, no se ha molestado, ha buscado qué curso, lo ha pagado, ha dedicado un sábado Cuando a venir pagas algo, aquí. Tienes, vamos, actitud y ¿Entiendes? vas a por ello. Y has estado buscando, has visto las valoraciones. Eso es una cosa. Cuando tú llegas ahí, bueno, a ver qué me cuenta esta señorita, ¿no? Entonces, lo primero, yo siempre digo que si el público no tiene ganas, lo mejor es cortito y mucho sentido del humor. Sí. O sea, hazlo ligero. Es verdad. Porque si la gente, la actitud no es buena, no tienen ganas de escuchar, pues hazlo ligero. Trucos para captar la atención. Para mí, lanzar preguntas que el público se tenga que cuestionar, ¿no? Contar pequeñas anécdotas, utilizar metáforas, contar algún secreto, dar datos sorprendentes. O sea, decir, hay recursos, que eso es lo que enseñamos en el curso, hay recursos que los americanos son una maravilla. Ver a un actor americano hacer una entrevista, tú fíjate, están contando constantemente anécdotas, pequeñas historias. Es verdad. En un rodaje, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Date cuenta. Sí. Es un formato. Y a mí me encanta ver las entrevistas de los actores americanos porque digo, madre mía, lo que tenemos que aprender. Pero es eso, son recursos. Si es que no son grandes...